Hola, muy buenas noches, familia. Sé bienvenido a la familia de Dios, y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 12 de nuestra serie del libro de los Proverbios. Y es que esta serie ha sido realmente asombrosa para nuestra vida, nos ha ayudado a corregir ciertas deficiencias y nos ha ayudado, como todo, a ser mejores cristianos. Y ¿sabes qué? Voy a invitarte a que por favor el día de hoy veamos el capítulo 12 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10. Espero que ya tengas tu Biblia en casa, espero que ya la tengas bien lista y que juntos comencemos este estudio del libro de los Proverbios, que dice así el verso 1. El que ama la instrucción ama, ¿qué? La sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es una persona ignorante. Bueno, pues aquí nosotros realmente siempre buscamos la instrucción de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros estamos viendo este video, por eso es que tal vez estamos escuchando esto en la radio, y es que nosotros siempre estamos buscando ser instruidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y es que el hecho de que nosotros aceptemos instrucción y también en algún momento nosotros aceptemos corrección es bueno para la vida. A veces los problemas o las situaciones complicadas nosotros podemos pensar o entender que son malos, pero en muchas de nuestras batallas, en muchos de nuestros problemas, nosotros hemos crecido. ¿Por qué? Porque hemos sido corregidos, hemos cambiado en ocasiones nuestra manera de pensar a una manera de pensar más allá de la que nosotros teníamos como tal en primera instancia, ¿no? Pero el hecho de que nosotros aceptemos la instrucción, nosotros aceptemos el consejo de Dios es bien importante para nuestra vida. Nosotros a veces siempre que queremos emprender o mejor dicho aprender algo nuevo en nuestra vida, por ejemplo, queremos tomar en ocasiones cursos, ¿no? No, pues que quiero aprender a editar fotografías. A veces necesitas un curso de edición. ¿Para qué? Para poder aprender a editar las fotografías, ¿no? Pero nosotros, si no tomamos los cursos, vamos a estar entonces yendo a pura prueba y error, aprendiendo, pero esos errores te pueden costar caro. A diferencia de que cuando nosotros somos instruidos, tenemos como tal la receta, tenemos el instructivo, tenemos la secuencia, el sistema en el que nosotros tenemos que avanzar, va a ser más sencillo, te vas a ahorrar muchos problemas, y por eso Dios te está diciendo que ames la instrucción. ¿A quién? A la sabiduría. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Y también déjame decirte algo, en ocasiones cuando alguien nos quiere dar un consejo o alguien nos está instruyendo en algo o nos está corrigiendo, nosotros a veces somos negligentes y no queremos escuchar a quien nos está dando un consejo. Puede ser tal vez papá, puede ser mamá, o puede ser tu esposo o tu esposa, o el patrón en tu trabajo, ¿no? Y a veces queremos hacer oídos sordos, como cuando regañan los papás a los niños que no les ponen atención, no los quieren ver a la cara. ¿Por qué? Porque no están aceptando la instrucción. Muchas de las ocasiones a veces nosotros somos así. Nos están dando el consejo, nos están dando una ayuda, pero a veces nosotros no queremos escuchar. Y cuando a veces nos están corrigiendo, nos están exhortando, a veces lo que nosotros hacemos para poder justificar nuestra falta o para poder hacer caso omiso a lo que nos están diciendo, empezamos a decir: sí, pero tú también tienes estos errores. Pero tú qué tal, ¿no? Y entonces empezamos a señalar a la otra persona que nos está corrigiendo en lugar de estar aceptando la instrucción. Y nosotros tenemos que amar siempre la sabiduría. Si nos están corrigiendo, debemos de aceptarlo. Si nos están exhortando, debemos de aceptarlo. Entonces tenemos que aceptar la corrección, porque de lo contrario, si nosotros no aceptamos la corrección, si nosotros no aceptamos la instrucción, nosotros somos personas ignorantes. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos o vamos a continuar en la misma situación. En lugar de crecer, en lugar de avanzar, te vas a quedar estancado, te vas a quedar estancada. Es mejor aceptar la corrección, la instrucción. ¿Ok? Eso es de sabios. Verso número 2 dice así:
El bueno alcanzará favor ¿de quién? De Jehová, mas él condenará al hombre de malos ¿qué? Pensamientos. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Todos nosotros en algún momento o realmente somos personas que nos consideramos buenas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ocasiones podemos ayudar a nuestros papás, podemos ayudar a nuestros hermanos, a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo o incluso a la gente que tú vas viendo en la calle que está necesitada, le puedes extender la mano, ¿no? Pero una persona buena es aquella persona que siempre está viviendo en lo bueno. Y realmente la vida es complicada también. Nosotros nos podemos encontrar en situaciones que nos pueden llegar a hacer pensar en si hago lo bueno, a veces no va a ser tan bueno, ¿no? O si hago lo malo, creo que a lo mejor podemos tener alguna recompensa por hacer lo malo. Y nos llegan esos malos pensamientos, esos dardos a la mente de querer en ocasiones intentar hacer lo malo para recibir supuestamente algo bueno. Pero el que es una persona buena siempre está pensando en hacer ¿qué? Lo bueno. Y nosotros debemos de tener esa mentalidad, nosotros tenemos que tener esa manera de pensar siempre de hacer lo bueno. Porque si nosotros hacemos lo bueno, entonces vamos a ser bendecidos ¿por quién? Por Dios. Y nosotros tenemos que entender eso muy claro, familia, porque en ocasiones nosotros queremos entender que nosotros vamos a ser más bendecidos si hacemos las cosas a nuestra manera en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios. Y yo te recomiendo, yo te invito a que siempre escuches mejor la voz de Dios, escuches esa alerta que todos tenemos, que es el Espíritu Santo, que cuando estamos por equivocarnos nos hace cuidado, cuidado, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y en ocasiones lo hacemos y decimos, rayos, ¿por qué lo hice? Pero necesitamos escuchar también a la voz del Espíritu Santo y entonces nosotros alcanzaremos favor. Mas Dios condenará al que siempre está pensando que de manera equivocada. Nosotros como cristianos también pues podemos tener ciertas tentaciones, ¿no? Pero en nosotros está la convicción de hacerlas a un lado y de entonces esperar en el Señor, esperar el favor de Dios, porque créeme que nuestro Dios siempre va a bendecir a sus hijos, siempre va a bendecir a todo aquel que es obediente a Él. Y condenará a quienes, a los malos. Verso 3 dice así: el hombre no se afirmará por medio de ¿qué? De la impiedad, mas la raíz de los justos no será como removida. El hombre no se afirmará nunca por medio de la impiedad. Puede haber personas que pueden ser famosas, puede haber personas que pueden ser tal vez ricas, pueden ser destacados en algo, puede que hayan conseguido las cosas ocultamente de una mala manera, puede ser a lo mejor robando, puede ser a lo mejor estafando o X o Y razones, pero si no lo hacen del modo correcto, del modo lícito y todas sus ganancias de algún modo pueden ser ilícitas o algunas de ellas, pues evidentemente estas personas que no se ganaron sus recursos o su lana por la manera legal o por la manera correcta, ellos van a estar siempre viviendo con la incertidumbre de que a lo mejor en algún día les puede caer ¿quién? La policía y los pueden meter a la cárcel, ¿no? O si abusaron tal vez de alguien o defraudaron o estafaron o robaron a alguien, pues también pueden estar pensando que en algún momento puede venir un ajuste de cuentas a su vida, puede ser incluso con su familia, ¿no? Y entonces ellos como tal no pueden estar con raíces en su vida. ¿Por qué? Porque ellos están siempre con esa incertidumbre, siempre están con esa inseguridad de que tal vez en algún momento les pueden caer ¿qué? Las consecuencias de sus malas acciones. Mas sin en cambio, el justo tendrá una raíz que no será removida. Y el justo tal vez no podrá tener los ciertos lujos, las ciertas riquezas o la cierta fama que pueden tener estas personas, pero ellos de algún modo van a estar tranquilos porque saben que su dependencia no
no proviene de lo que ellos puedan hacer, de lo que ellos puedan conseguir, sino que la dependencia proviene de Dios, porque sabemos que toda bendición proviene ¿de quién? Del Padre de las luces. Y nosotros podemos estar tranquilos porque nuestra raíz no va a estar en nuestras fuerzas, no va a estar en nuestra mente, no va a estar en la sociedad, sino va a estar cimentada y arraigada únicamente en Dios. Y nosotros sabemos, familia, que cuando nosotros en este plano terrenal, en este plano físico, nosotros ya no nos encontremos, vamos a ser aún mayormente bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios, y entonces nuestra raíz va a estar completamente segura, y tú puedes estar listo y preparado para el momento en el que Dios quiera que llamarnos a cuentas. Por eso es que nuestra raíz va a estar completamente tranquila, nuestra mentalidad va a estar en paz, y también nuestra familia. Amén. Verso 4 dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Eso de la mujer virtuosa es corona de su marido es algo que debe de caber siempre en todos los matrimonios, en todos. No solamente en unos cuantos, sino todos los matrimonios cristianos deben de dar honra y gloria primeramente a Dios, pero también a sus cónyuges. Porque imagínate que te preguntaran: oye, ¿y cómo es tu esposa? Y que tú dijeras: no, pues es como carcoma a los huesos, es cáncer a los huesos. ¿Te imaginas que alguien pudiera dar esa respuesta? Pero ¿sabes qué? Si algo nos está dando nuestro Dios en Proverbios, son consejos y son instrucciones. ¿Por qué? Porque déjame decirte que si hay este tipo de personas que pueden ser en un matrimonio un cáncer para los otros. Y de verdad que sí existen ese tipo de personas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser no un cáncer en el matrimonio, sino debemos de ser como tal una bendición, una corona, como tal un atributo, una bendición completa de Dios en el matrimonio. Y por ejemplo, Job era un hijo de Dios, de algún modo privilegiado, ¿no? Hasta que en cierto momento llega Satanás y le pide autorización al Señor de poderle quitar ciertos beneficios o ciertas cosas que son de apoyo o valiosas para Job. Dios lo autoriza y le quita muchísimas cosas que podían ser de apoyo para Job. Pero ¿sabes qué? No le quitó a su esposa. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque no era una bendición para Job su esposa. Y esto puede suceder, y esto es bien importante. Dice el doctor Vernon McGee que si en algo tú te tienes que capacitar antes de casarte, es en capacitarte, en encontrar, en buscar, en cómo debe ser un esposo o una esposa. ¿Por qué? Porque al final del día, esa decisión va a marcar el nivel de amor o de frustración en tu vida. Y es por eso que es bien importante que los jóvenes conozcan cuáles deben de ser los atributos de las personas con las que se quieren casar. Porque de lo contrario, entonces, en lugar de pasársela súper bien, en lugar de ser un matrimonio súper consolidado, entonces van a tener ¿qué? Problemas. Y por eso es que Dios también está exhortando aquí a la mujer virtuosa. En este caso, si nosotros nos vamos a Proverbios 31, aparece un checklist de cómo deben de ser ¿qué? Las mujeres, ¿cierto? Y de igual modo, en toda la palabra de Dios viene un super checklist de cómo deben de ser también los varones. Así que los jóvenes deben de elegir correctamente a su futura esposa o a su futuro esposo. Y es grandioso que en Familia de Dios el maestro Jerry y nuestro maestro Gerardo nos estuvo enseñando durante una gran temporada
construcción en familia, y después nos estuvo enseñando que a prueba de fuego. Pero aquí va una pregunta para los matrimonios. ¿Veías a prueba de fuego con tu esposo o con tu esposa con total atención? O a lo mejor podías estar lavando los trastes y a lo mejor tu esposo sí, según lo estaba viendo, pero también él supuestamente lo estaba viendo y estaba durmiendo, ¿no? Y ya que te pregunto de los retos, ¿sí los llevaban a cabo? ¿Sí los hacían? Es bien importante el que se pueda construir, el que se pueda aumentar el propósito de todo el matrimonio, de lo que debe de ser una familia. Y es por eso que Proverbios 12 nos está diciendo que la mujer virtuosa es corona a su marido. Y también aquí podríamos poner el hombre virtuoso es corona, ¿para qué? Para su mujer. Y eso debe de caber siempre en el matrimonio. Hay momentos en los que los matrimonios pueden recibir consejo, pueden recibir sabiduría. Y si a lo mejor alguien nos está escuchando y no la está pasando muy bien en su matrimonio, con total confianza puedes acercarte con nosotros y va a haber personas totalmente especializadas en el tema para poderte guiar, para poderte aconsejar y para que tu matrimonio sea de bendición, y no solamente para tu esposo y tu esposa, sino también para tus hijos. Amén. Verso número 5 dice así: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos del impío engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. Y es que, por ejemplo, puede haber muchas ocasiones que nosotros nos podamos acercar tal vez a contarle algo, alguna situación a tus amigos, pero a lo mejor pueden ser tus amigos de relajo, pueden ser estos tus amigos de la universidad o de la preparatoria, o no sé yo, incluso a lo mejor tus vecinos, ¿no? Pero también tú tienes que ubicar a quién le pides un consejo. Y normalmente nosotros estuvimos viendo en Proverbios 11 que nosotros debemos de buscar consejos de gente que sabia, pero la gente sabia es aquella que pueda estar completamente definida su manera de pensar en la palabra de Dios. Ellos te van a dar un consejo no de una manera solamente racional, de una manera social, sino te van a dar un consejo de una manera totalmente bíblica. Y es importante que nosotros nos vayamos cultivando, nos vayamos pues sí, cultivando en lo que es la palabra de Dios, nosotros vayamos creciendo. Amén. Porque en ocasiones nosotros podemos acercarnos a pedir algún consejo, y te digo, puede ser a lo mejor que porque como tienes demasiada relación con tus amigos de la uni o con tus amigos de tus vecinos, puede ser que a lo mejor ellos tengan una manera de pensar que tal vez no lo hacen con una mala intención, no son malintencionados, pero no te están dando un consejo que sea preciso y correcto a tu necesidad. Porque en muchas de las ocasiones puede suceder que también aquí dice que mas los consejos de los impíos son ¿qué? Engaño. Y puede suceder que en lugar de que pueda traerte el consejo paz, pueda traerte un poquito de confort, de alivio, te pueda entonces encender una llama como cizaña, pueda encenderte a lo mejor lo que tú veías un poquito más leve, ellos te lo hagan gigante, y entonces lo que tú veías pues no tan mal, ahora ya lo ves súper mal. Por eso es que necesitas acercarte a pedir consejos a personas que sean completamente entendidas en lo que es la palabra de Dios. Y en ocasiones acercarte también, si a lo mejor dices, no, pues como que no tengo tan cerquita a estas personas, entonces acércate a las personas que más te aman. En este caso, a lo mejor las personas que más te van a amar son tus papás, tus hermanos, personas que realmente tú consideres un amor mayor. Ellas o ellos te podrán dar también un muy buen
consejo porque van a querer lo mejor. ¿Para quién? Para ti. Pero trata de entonces ubicar de quién buscar un consejo. Amén. Verso 6 dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos, ¿qué? Lo librará. Verso 7: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá, ¿qué? Para siempre. Y es que esto de que Dios trastornará a los impíos y no serán más, es que muchas de las ocasiones pueden haber familias donde puedan tener de algún modo toda la esperanza o todo el consejo o de algún modo como todo el apoyo en alguna persona, ¿no? Pero tal vez esta persona no está haciendo lo correcto, no está haciendo lo que es bueno delante de Dios. Y cuando tal vez esta persona llegue a fallecer o en algún modo puedan acabar con su vida, alguna persona que tenía alguna cuenta pendiente con él, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez su casa, su hogar, queda completamente acabado. Y entonces la manera de pensar de ellos ya va a tener que ser de algún modo trastornada. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de quien la gente puede ver como su máximo se va replicando. Y es importante que la gente pueda reaccionar y actuar. ¿Por qué? Porque sucede esto, una reacción en cadena. Que si a lo mejor tú estabas mal, yo estaba haciendo las cosas mal y mis hijos veían que yo hacía las cosas mal, entonces cuando yo cambie, cuando yo empiece a dar frutos de que realmente me he arrepentido, de que realmente he cambiado, entonces todo vendrá como una ¿qué? Como una cadenita, es una reacción en cadena. Pero de lo contrario, si no, su manera de pensar es perversa, es malvada, entonces la reacción va ¿a qué? A empezar a ser cautivada y malvada por toda la familia. Mas sin en cambio, el de la casa de los justos permanecerá ¿qué? Siempre. Si tú te conduces bien, créeme que tus hijos también van a ver ese gran ejemplo y van a entender que deben de comportarse de igual manera que a lo mejor papá o que a lo mejor mamá o el abuelo o la abuela. Las cosas que se heredan, se van pasando. Y por eso es bien importante que siempre los papás den un gran ejemplo a sus hijos. Den un muy buen ejemplo a sus hijos para que ellos puedan entonces también ser personas de bien. Verso 8 dice así: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será ¿qué? Menospreciado. Esto es la reputación. ¿Qué clase de reputación tienes tu familia? ¿Qué clase de reputación tienes? En tu trabajo, ¿cómo te conocen o cómo te consideran? En la calle, cuando te ven, tal vez tus amigos, tal vez tus amigas, ¿cómo saben que eres? ¿Cómo te consideran? ¿Te consideran una persona sabia o una persona ignorante? A lo mejor no solamente ignorante, sino tal vez también malvada. No lo sé. Pero las personas que siempre buscan hacer el bien, normalmente van a hablar ¿qué? Bien de ellos, bien de ellas. No va a faltar aquel que se sienta frustrado porque es egoísta y de algún modo va a criticar siempre el bien, ¿no? Pero en su mayoría, siempre que serás exaltado, siempre hablarán bien de ti. Y es que mira, déjame contarte una historia súper rápida, que una ocasión en el local de mi papá tiene una perfumería y yo en ese entonces tenía alrededor de unos 15 años y mi papá estaba atendiendo a una clienta y la señora supuestamente
le había dado un billete de 500, cuando en realidad no le dio uno de 500, le dio un billete de 200. Y entonces la señora le dice a mi papá: señor, me dio mal el cambio. Y mi papá le dijo: no, te estoy dando tu cambio que corresponde al billete de 200. Y le dice: ahí está, porque mi papá en lugar de meter el dinero a su caja, lo deja siempre afuera para que no le digan que le dieron un billete más grande, sino él pueda decir: este es tu billete, de este billete yo te estoy cobrando. Lo que sucedió, para no hacerte el cuento largo, es que la señora se aferró así durísimo, haciendo un show, haciendo escándalo de que supuestamente mi papá le estaba robando su cambio, le estaba dando cambio de menos. Y entonces empezó así a gritar, a hacer como un drama, tratándole de meter presión a mi papá, pero mi papá no cayó en sus presiones. A mí me dijo: oye, hijo, márcale a la policía. Yo le hablé a la policía, pero mientras empezaba a hacer el show, los vecinos se acercaron a ver, porque es súper extraño que en el negocio de mi papá pudiera suceder alguna anomalía, ¿no? Incluso a 2 locales de donde estaba el negocio de mi papá había una persona que se dedicaba a leer las cartas y todo ese rollo. Y también enfrente de nuestro negocio había una familia que tenía un restaurante, una cocina, que eran cristianos y que nos conocían muy bien porque nosotros, mi papá invitaba a toda la familia a la iglesia. Entonces cuando vienen las hermanas a ver qué es lo que estaba sucediendo en el negocio de mi papá, vienen a ver y le preguntan qué pasó, y ya mi papá les explica que la señora está exigiendo un cambio que no le corresponde. Le empezaron a decir estas hermanas de cosas defendiendo a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá siempre ha cuidado su testimonio y siempre la gente lo conoce y lo reconoce por sus frutos. En este caso, las hermanas ya hasta se estaban sacando de onda con esta mujer, ya se le querían ir incluso a meterle unas cachetadas porque estaba hablando mal y no lo querían permitir ellas para defender de algún modo el nombre de mi papá. Y entonces hasta se acerca el cuate que te digo que leía también cartas y dice: no, el señor Joel es incapaz de hacer eso. Entonces, a lo que voy es que si tú eres sabio, las personas te van a reconocer y van a entender que tu nombre, que tu prestigio, que tu reputación es buena. Mas sin en cambio, aquel que tenga un corazón perverso, aquel que haga las cosas malas, aquel que entonces sí de los cambios mal, van a hablar siempre mal de él y tal. Y en esos casos, ¿qué sucede? Que los negocios, en lugar de crecer, se caen. Pero es importante que siempre tu nombre sea reconocido por ser una persona que sabia. Verso 9 dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Aquí aplica el dicho mexicano: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Verso 10 dice: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida a sus mascotas. El justo le da de comer bien a sus animalitos, puede ser a tu perrito, a tu gatito o a lo que tú tengas como mascota, pero tienes que cuidarlos bien, tienes que darles su tiempo, incluso también sus alimentos, limpiarles. Ellos también tienen que estar en un hogar, en un lugar cómodo. Pero aquellos que los tienen estresados, que los maltratan, aquellos que incluso hacen negocio maltratando a los animales, es incorrecto. Es una persona que está metiéndose también con Dios. Y Dios también acá te está invitando a que cuides, ¿a quién? A los animalitos. Entonces, familia,
Dios nos está hablando y nos está dando muchos consejos, los cuales nosotros tenemos que aplicar para ser mejores personas, para poder entonces tener un nombre que sea reconocido por la sabiduría. Y es que la sabiduría el día de hoy nos ha estado hablando muy claramente a nuestra vida y a nuestro corazón. De nosotros depende en ponerlo en práctica, en ponerlo en obra, para empezar a crecer como persona y para crecer también como hijo de Dios. ¿Te parece que oramos? Gracias, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu consejo. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas de muchos temas y que tal vez si nosotros estamos teniendo escasez en algún punto, tú por favor habla con nosotros, sé trayendo a memoria en las situaciones complicadas todos estos consejos, todos estos proverbios que tú nos has hablado el día de hoy. Por favor, Señor, queremos ser de bendición para nuestra familia y queremos ser de gran bendición también para todo aquel que nos rodea. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, también por tu abrazo. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén.